Para los hermanos que van llegando, por favor pongamos en vibrar nuestro celular. Salvo que vengan en familia, usemos máximo 3 personas por banca. Salvo que vengan en familia, utilicemos 3 personas por banca. Muy buenos días. En este último domingo del año litúrgico, antes de iniciar el Adviento, fijamos una vez más nuestra mirada en Jesucristo. Lo reconocemos como Rey del universo, Rey de toda la humanidad. Aunque lo contemplemos clavado en la cruz, sabemos que Él es nuestro guía hacia el reino de Dios. Y este reino es nuestra esperanza por la que queremos trabajar. Dispongámonos a participar de nuestra acción de gracias cantando. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, hoy que celebramos la festividad de Cristo Rey para cerrar el año litúrgico, estamos ya por comenzar también el año de Adviento, un nuevo año en el calendario litúrgico. Nos ponemos ante la presencia de Dios Pastor. De ese Dios Trinidad que mira a la humanidad. La mirada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está volcada esa mirada sobre ti y sobre mí, sobre cada uno de nosotros. Una mirada que nos alienta, una mirada que nos juzga, pero con un juicio de misericordia, una mirada que nos llama porque nos ama. Sintámonos amados y digámosle al Señor que vaya ordenando nuestra vida, rehabilitando lo que no está bien. Eso es perdonar el pecado, hacernos nuevos. El juicio de Dios no está en el momento de la muerte solo, sino que está aquí, en el momento en que vamos muriendo y resucitando.
Pidamos perdón. Pidámosle perdón a ese Dios bueno que envió a su Hijo, que nos habla en Él, a ese Dios bueno que está en el pobre, y todos somos pobres, en el hermano, no solo en el que cree como nosotros, en todo ser humano. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cantamos el Gloria desde el corazón, porque ¿cómo no vamos a cantar el Gloria cuando celebramos a Jesucristo, nuestro Rey? Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, Gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, concede benigno que toda la creación liberada de la esclavitud del pecado sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos. Escucharemos ahora al profeta Ezequiel, que nos presenta a Dios como buen pastor que cuida a sus ovejas. Jesús se aplicará a sí mismo esta imagen para expresar cuál es su relación con nosotros. Escuchemos con atención. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas, así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersen un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a las ovejas perdidas y haré volver a la descarriada,
curaré a la herida, robusteceré a la débil, y a la que esté gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Cantamos, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. Tú mismo me preparas la mesa y a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como primicia de todos los muertos, porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia, después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando, después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser será la muerte. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre,
y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie y cantamos. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Cantamos todos. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David. Cantamos. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apártanse de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, de forastero, desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos. Buenos días a todos los que están aquí presentes, con esa presencia física, y los que están presentes a través de los medios de comunicación. Conocemos aquella historia muy antigua donde se dice que un maestro de la ley que se llamaba Shammai, muy famoso, a él se acercó un pagano y le dijo: me convertiré a tu religión si me dices en lo que dura uno con un solo pie sostenido
cuál es el resumen de la ley. Y aquel hombre, Shammai, maestro, repasó los 5 libros de Moisés y además le faltaba el Levítico y otros, y dijo: no puedo. Pero aquel pagano no se desanimó y fue con otro maestro que se llamaba Hillel y le hizo la misma pregunta y la misma propuesta. Y el maestro Hillel le contestó: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. En eso se resume toda la ley. Lo demás es complemento. Imagínense si viniera aquí alguien y nos dijera, nos hiciera la misma propuesta y la misma pregunta, le diríamos: es muy difícil porque hay que aprender el catecismo, hay que aprender los documentos, incluso hay que estudiar teología y no sé cuántas cosas. No te puedo contestar. Bueno, pues hoy también recordamos cuando se le acercaron a Jesús, se le acercó a aquel muchacho y le dijo, le preguntó: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para vivir aquí y allá? ¿Cómo me preparo para el juicio final? Y Jesús le dice, le habla sobre el amor. Y es cuando le presenta aquella hermosa parábola que el Papa nos ha explicado del buen samaritano. Mis hermanos, seremos juzgados por el amor. Decía San Agustín: ama y haz lo que quieras. Es decir, si amas, harás todo con amor, por amor, en el amor. En el momento de morir, nos presentaremos ante Dios y tendremos un examen, el examen del amor. San Juan de la Cruz decía: seremos juzgados por el amor. Pero no es tan fácil, porque la palabra amor se ha deteriorado mucho. Es como un cambio copernicano. Bueno, al leer yo esta página del Evangelio, les confieso que no es fácil. Es una página preferida por la Madre Teresa de Calcuta y sus hijas religiosas. Pero no es fácil. No es fácil porque algunos lo interpretan diciendo: miren, lo que importa no es orar, sino hacer, hacer y hacer. Y es una muy mala interpretación. O sea, lo que importa no eres si eres creyente o eres ateo. Lo importante es que hagas cosas buenas. No va por ahí. Porque iría contra la doctrina de San Pablo, que nos habla de que seremos justificados no por las obras, sino por la fe en Jesucristo. Y si dijéramos, si nos fuéramos al otro extremo,
y diríamos lo que importa es orar, ir a misa, confesarse uno, etcétera, pero olvidáramos las obras, iríamos contra, por ejemplo, contra el apóstol Santiago, que nos dice: demuéstrame por tus obras la fe. Entonces es difícil por esto y por muchas otras razones. Es un texto, como lo he dicho otras veces, que hay que meterlo en todo el contexto. En todo el contexto del Evangelio. Para hacer un resumen, yo quisiera centrarme en 3 palabritas que ya las hemos repetido otra vez. Benevolencia, benedicencia, beneficencia. Lo voy a hacer con mis manos, porque se necesitan las 3 cosas. Benevolencia va al corazón, quiere decir querer bien. Benevolencia. Segundo, benedicencia, hablar bien. Beneficencia, hacer el bien. Las 3 se necesitan. Benevolencia. Cuando yo era niño teníamos unos naranjos y había 2 de ellos que daban unas naranjas pero dulces, y los niños, ya ven cómo a los niños les gusta subirse a los árboles, pero cuando empezaban a haber naranjas era cuando más nos subíamos, pero nada más nos subíamos a 2 porque los demás daban naranjas ácidas, agrias. En cambio, estos 2 arbolitos naranjitos daban buenas naranjas. Eso sería la benevolencia. La benevolencia significa querer bien, tener el corazón de Jesucristo. Es la compasión. Y la compasión empieza en el corazón. Es cuando decimos: esta persona tiene un corazón bueno. Y ese corazón bueno se va haciendo bueno poco a poco desde la familia. Cuando los papás empiezan a educar el corazón, porque la educación no consiste en llenar de conceptos a los demás, sino ir haciendo que el corazón se ablande y se haga como el de Jesucristo. También hemos repetido la frase que se repite mucho en los evangelios: splaxizomai, en griego. Se enterneció. Eso es lo que nos hace falta. Primero, sabernos enternecer ante el ser humano, ante el hijo, ante el padre, ante el anciano, ante el enfermo. No basta que un médico se dedique a curar enfermos, es necesario que se le enternezca el corazón como se le enternecía el corazón a Jesucristo. Es decir, consiste en tener el corazón de Jesucristo. Como se le enternecía ante una niña que estaba muerta y la resucita desde su corazón, ante aquella mujer que sufría desde hacía 12 años y que había ido con todos los médicos y no la habían curado. Jesús se enternece cuando ve a las ovejas que andan sin pastor, se enternece cuando tienen hambre y multiplica los panes. Jesús se enternece
Primero, benevolencia, y en esto hay que trabajar mucho. Segundo, beneficencia, hablar bien porque de la boca, del corazón brota la palabra. Dejar los chismes, las malas palabras, las palabras hirientes, etcétera, que todo brote del corazón, y eso hay que estar entrenados para eso. Y tercero, hacer el bien. No basta tener el corazón bueno y hablar bien, es necesario hacer el bien. Me enternezco de la carne del hermano, de su soledad, de su pobreza económica, de su pobreza espiritual, de su pobreza, etcétera. Y luego le doy una sonrisa, una palabra, y luego una ayuda. Hay que aflojar la cartera también, ayudarlo a levantarse para que se valga por sí mismo. Seremos juzgados por el amor, y el amor comprende toda la persona. Como es un evangelio muy difícil, yo les pido que hagan un ejercicio el día de hoy, durante 1 hora, en silencio. Primero se pueden poner desde fuera, ver el escenario. Cuando venga el Hijo del Hombre, dice el Evangelio, a juzgar a todos los hombres, se presentará ante él la humanidad y los apartará como aparta el pastor a las ovejas de sus cabritos. No pensemos que el Señor le va a decir, ustedes para allá, los americanos para acá, los mexicanos acá. No, se trata de cada uno. Eso ya lo va haciendo ahora cuando va apartando de nosotros la verdad de la mentira, el amor del odio. Ponernos desde fuera y estar mirando la escena. ¿Quién es el que viene a juzgar? ¿Quién es el que nos juzgará en el último día? El pastor. Qué bueno que va a ser el pastor, como nos dice la primera lectura. No va a venir como un juez implacable con las leyes. Va a venir el pastor. Y entonces, como la muerte es un momento existencial, el mal es el más culminante de nuestra vida, cuando muramos nos presentaremos ante Dios. Ay, pero ante un Dios que viene como pastor y que viene identificado con las ovejitas más sencillas. Desde fuera vemos cómo aparta a unos de otros. Escuchamos con los oídos qué les dice: vengan, benditos de mi Padre. El segundo momento es hacia adentro. Me meto en la escena y entonces me identifico. ¿Con quién? Tal vez con los pobres. No porque te falte dinero, porque no se trata de dinero aquí. Aquí se trata de esa pobreza radical. Soy pobre yo, perseguido, calumniado, malentendido. ¿Cuál es mi pobreza? A lo mejor mi pobreza ahora es mi pecado, pues es tiempo. Me pongo ahí delante del Señor
entre los pobres. ¿Me pongo entre los justos? ¿O dónde me pongo? Porque no se trata de estar pensando en un juicio final solamente en el momento de morir. Se trata ya desde ahora. Qué bonito cuando alguien se acerca al confesionario y le dice al sacerdote: soy un pobre pecador. Compadécese, Señor, de mí. Y cuando escucha las palabras: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí es donde se da el juicio. El juicio no se da en el más allá solamente, se da en el aquí. O me pongo dentro de la escena como aquellos que no entienden y preguntan: Señor, ¿cuándo te vi hambriento y te di de comer? ¿Cuándo sediento y te di de beber? ¿Cuándo estuviste encarcelado y fui a verte? ¿Cuándo estuviste enfermo y estuve contigo? Pregúntese cada quien igual que yo. Hay gente a la que le estás ayudando con tu amabilidad, con tu ayuda, ayudándolo a crecer, con tu sonrisa, con tu enseñanza. No nos vaya a llegar la sorpresa: a ver, Señor, hay que preguntarle qué quieres decir con eso de apártense ustedes porque tuve hambre y no me dieron de comer. Yo por eso les digo a las mamás: tranquilas, porque a veces me dicen: oiga, señor obispo, usted que está muy cerquita de Dios, rece por mí. Y yo les contesto: pues más bien usted rece por mí. Pues si ha tenido usted 3 hijos, 5, mi mamá tuvo 14, ¿ustedes creen que se va a perder una mamá que se levantó tantas veces en la noche a cuidar de su criatura enferma, a darle el biberón, y después cuando fue creciendo y que lo llevaba? Todo eso lo hiciste por mí. Así es de que es un evangelio de esperanza. Ya que están aquí los teólogos, esa es la misión precisamente de un sacerdote: dar de comer. Cuando da catequesis, cuando instruye, cuando alienta, cuando conoce a la gente, cuando les sonríe, cuando perdona, esa es la actitud que nos pide Dios. Dios no me va a decir: vengan para acá los obispos, no va a decir: y para acá los sacerdotes, y allá pues los laicos, y allá pues las mujeres y los hombres de este lado. No, seremos juzgados por el amor. Allá no hay grados, jerarquías, bendito sea Dios. Seremos juzgados por el amor. Y eso nos tiene que hacer actuar ya desde ahorita con amor, desde dentro, ser compasivos, hablar bien, querer bien, identificarnos con ese buen pastor, como nos dice la primera lectura: yo buscaré a mis ovejas. Hoy se dice muy fácilmente, hasta algunos de nosotros lo hemos dicho: la gente está perdiendo la fe en esta pandemia, ya no viene la gente a misa, viene muy poquita, etcétera. No se ha perdido la fe. Yo mismo, dice Dios, iré a buscar a las ovejas dispersas.
Y lo dice cuando el pueblo de Israel estaba en el exilio. Y yo la reuniré. Porque los pastores no respondieron. Y yo seré su pastor. Y el salmo tan bonito dice, el Señor es mi pastor. ¿Qué me preocupa? Él me lleva a fuentes tranquilas para que no me asuste, porque las ovejitas son muy miedosas y apenas se mueve el agua y les da miedo. Me lleva a verdes praderas. Cristo es el buen pastor, Él es el Rey. Por eso hoy lo aclamamos como Rey, pero no como los reyes de la tierra. No, Él no va a venir con un trono, no. Él va a venir identificado con los más necesitados. Por eso termino diciéndoles en esta parábola, que es una realidad, hay que hacernos amigos de los amigos de Dios. Hay que aprovechar este tiempo para ayudar a alguien, para visitar un encarcelado. No que tengamos que ir a la cárcel. No, hay otros tipos de cárceles. Alguien que está por ahí oprimido, alguien que nos necesita en ese aspecto para hacer que los cojos caminen. Miren, Dios nos dice, no tengo manos, ¿me prestas las tuyas? No tengo ojos, ¿me prestas tus ojos? No tengo voz, ¿me prestas tu voz? No tengo pies, ¿me prestas tus pies? Es cuando miramos desde dentro, no como si allá estuviera Cristo que juzga y nosotros acá. No, mirar desde dentro, es decir, uno mismo, entrar en uno mismo, más adentro de sus sentimientos y pensamientos y decirle al Señor, aquí estoy, transfórmame para que yo sea tú y tú seas yo, sin confusión, pero sí en una identificación. Señor, lo que me queda de vida, qué bonito me decía ayer una persona, lo que me queda de vida en el peligro de una pandemia, de que me contagie o de que muera ya por los años, etcétera, voy superando ese miedo. Donde hay amor, no hay miedo, porque el amor destierra el miedo. Sí, es cierto, nos hemos equivocado, tú y yo, y hay que confesarlo, ¿por qué no? Pero tenemos la oportunidad de ir poco a poco transformándonos en Cristo para que Él viva en nosotros y decirle, mira Señor, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? Y entonces poco a poco meter la carne en el asador, ahí donde uno se quema, se purifica. ¿Qué es meter la carne en el asador? Acompañar, como lo hace el Padre Paco, cuando acompaña al Padre Amado, o como lo hace el Padre Alfredo, o como lo hacen los formadores, acompañar. Ahí se va dando el juicio. Como lo hacen las religiosas que oran tanto por nosotros, eso es meter la
carne al asador, o como lo hacen ustedes los laicos, o ustedes los seminaristas, acompañarnos. Ser Jesús, qué maravillosa vida, para que no nos andemos quejando nada más que la pandemia, que ya murieron tantos, que no sé cuánto. No, el que ama no tiene miedo, ni a un terremoto, ni a un tsunami, ni a un virus. El que ama vive con las manos extendidas. Así sea. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo nuestro Señor, que por nosotros padeció y murió en tiempos de Poncio Pilato? ¿Creen ustedes que Dios lo resucitó y a nosotros nos resucitará con Él? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la vida eterna? Nos sentamos para ofrecer el pan y el vino como un signo de nuestras personas que ofrecemos a Dios. Con las ofrendas de este día, fruto de nuestro esfuerzo y trabajo, entregamos a Cristo, Rey del Universo, nuestra alabanza eterna, unida a la gratitud que sentimos porque Él nos ha redimido. Cantemos todo. En tus manos divinas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Todos. En tus manos divinas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Estos brazos que elevan alegres las ofrendas de vino y de pan. Cantamos. En tus manos divinas de Padre, hemos puesto, Señor, en tus manos divinas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Nos de pie. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al ofrecerte estas ofrendas, te pedimos que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias, Señor Padre Santo, porque tú has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, porque tú lo has hecho sacerdote y rey, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificador en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino universal, reino de la verdad y de la vida, de la santidad y de la gracia, de la justicia, del amor y de la paz. Por eso te aclamamos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques los dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor.
el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. De pie. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que Él nos transforme en ofrenda permanente. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro Papa Francisco y nuestro obispo Rafael, quien preside esta Eucaristía, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu infinita misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dirijámonos hacia nuestro Padre, buen pastor, que cuida y que busca a sus ovejas, y digámosle: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con su espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cantamos todos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Nos alimentaremos del pan que da la vida eterna, alimento que nos ayuda a cumplir los mandatos de Cristo, Rey del universo, y nos convierte en heraldos de su reino. Nos podemos acercar a comulgar. Para los que no pueden recibir la Eucaristía sacramentalmente y que nos acompañan por las redes, les invito a hacer la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven, a lo menos espiritualmente, a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Jesús, que jamás me separe de ti. Amén. Los demás participamos cantando. Nos ponemos de pie. Nos sentamos. Cantamos todos. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el alimento de vida eterna, te rogamos que quienes nos gloriamos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Felices por haber participado
en la Eucaristía Dominical, vayan en paz. Al retirarnos dejaremos la celebración de este día muy unida al entorno de nuestra vida, ofreciéndonos a Dios para que Él reine entre nosotros y nosotros podamos hacerlo entre los hermanos. Cantamos. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley, que impere doquiera, triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva, viva Cristo Rey. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley, que impere doquiera, triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva, viva Cristo Rey. Mexicanos